Buenos días a todas y todos. Para nosotros es un placer recibirlos hoy en este primer seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Para nuestro primer panel titulado Discapacidad desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tenemos a dos grandes invitados. La modalidad del seminario se va a desarrollar de la siguiente manera. Cada expositor va a realizar una presentación en un lapso de 20 minutos y al final de las presentaciones daremos un turno de preguntas y de discusión de la misma cantidad de tiempo. En primer lugar, va a exponer Patricia Muñoz, cuyo título de ponencia es Protección de la niñez y adolescencia y discapacidad desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Patricia es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Temuco, abogada, fue fiscal adjunto del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y violentos, exdirectora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y exgerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Actualmente es la Defensora Nacional de la Niñez. Estimada Patricia, su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile y particularmente a Esteban y Alejandro que han logrado generar esta instancia académica que me parece de la mayor relevancia, porque es una invitación también a alegrarnos de que los estudiantes estén preocupados de abordar el tema de los derechos humanos como uno de los ejes centrales del estudio del derecho, ¿no? Y desde ahí agradecer también que se nos convoque a la Defensoría de la Niñez, institución autónoma de derechos humanos que surge o irrumpe en el ámbito nacional precisamente para ir dando cumplimiento a los mandatos que nuestro país ha adquirido en razón de los tratados internacionales que rigen en la actualidad a nuestro respecto. Así que 20 minutos vamos a tratar de cumplir con lo planteado. Esto no sé cómo funciona. No sé si está funcionando. No, ya, pero no importa, lo tengo al lado, así que lo vamos a ir cambiando. Ah, es que no estaba en modalidad presentación. ¿O me quieren jugar una mala pasada? Ahí sí. Ya. Bien, partir por contarles que la Defensoría de la Niñez tiene un ámbito de intervención que está planteado de manera muy clara en tres conceptos: la difusión y la promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile y, por supuesto, también la protección de estos. Y para llevar a cabo esa labor tiene un elemento que es crucial y fundamental y que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Autonomía que le permite, desde ese punto de vista, ejercer sus atribuciones de observación y seguimiento del cumplimiento normativo nacional e internacional por parte de los órganos del Estado. Y como elemento estructural desde lo normativo, no solo tenemos la Constitución de nuestro país y las leyes internas, sino que muy positivamente es la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento internacional articulador respecto de los derechos de este grupo especialmente vulnerable de la población. Y la actuación que se genere desde esta institucionalidad ciertamente tiene que relacionarse y tener en vista de manera permanente el interés superior de los niños. Cuando hablamos de las funciones, y solo muy brevemente antes de entrar en el tema propiamente tal, las podemos encasillar en 4 grupos. La primera, que es la más relevante, que tiene que ver con la observación y seguimiento del comportamiento estatal en relación con la forma en que los órganos del Estado de Chile realmente van dando cumplimiento o no a aquel mandato que se estructura desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde la perspectiva de la autonomía y desde la estructura funcional de la institución, la Defensoría de la Niñez no puede mandar o exigir a un ministerio o a algún órgano que ejecute algún comportamiento debido, pero sí ejerce recomendaciones en relación con el cumplimiento de la Convención y tiene el arma secreta, ¿no es cierto?, de que cuando el Estado chileno va a rendir examen, ya sea a nivel periódico universal o temático, a los organismos internacionales de los instrumentos que ha ratificado, la Defensoría puede hacer informes alternos al Estado para decir que aquellas maravillas que se plantean en los informes del gobierno realmente no son tan así, sino que la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de Chile dista, desafortunadamente, de lo que quisiéramos observar. Luego, lo que se relaciona con la difusión y promoción de derechos, y aquí estamos centrados en que no solo la sociedad en su conjunto conozca los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sino que particularmente los propios niños conozcan de sus derechos para que de esa manera puedan exigir también en los distintos ámbitos de su desarrollo el respeto de los mismos.
Y tenemos también un ámbito que se relaciona ya con la protección especializada de manera más directa, cuando se relaciona con las facultades que tenemos de intervenir eventualmente en algunos litigios, como en el ámbito criminal o también en el ámbito constitucional por la deducción de recursos de protección o de amparo y la presentación, por ejemplo, de amicus curiae o esta fórmula de amigo de la Corte que con la presentación de informes en derecho buscan que las resoluciones de los tribunales atiendan al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Y finalmente otro grupo de facultades que está asociada a la coordinación y a la articulación de los órganos del Estado para responder a esto. Probablemente si es algo en lo que Chile no somos capaces de hacer, a pesar de que lo declaremos permanentemente, es coordinarnos. Y la falta de coordinación tiene un impacto muy directo en la posibilidad de brindar espacios de ejercicio efectivo de los derechos a todos los ciudadanos, incluidos, por cierto, niños, niñas y adolescentes. Como principios rectores de las funciones de la Defensoría, el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación, la autonomía progresiva, ¿no es cierto?, y el derecho a ser oído, y también el derecho de haber preferente de los padres en el ámbito de la educación. Como vamos a ver en la temática del panel, que es la discapacidad, ciertamente estos principios están muy contrariados desde el punto de vista de lo efectivo. Y solo para contarles, nosotros hemos establecido un plan estratégico institucional porque en la lógica de lo que demanda la infancia y la adolescencia comprenderán que son enormes los tópicos en los cuales se debiera intervenir. Y en un mandato inicial de 5 años hay que definir ciertas prioridades y lógicas en las cuales ir logrando determinados resultados desde el punto de vista institucional. Y por lo tanto ahí hemos definido 3 ámbitos estratégicos asociados a la promoción, a la difusión, a la efectivización y la restitución de los derechos y también a la generación de una institucionalidad sólida que desde ese punto de vista basada en la innovación pública pueda establecerse como un referente en el ámbito de derechos humanos a nivel nacional como también a nivel internacional. Ahora, entrando en lo que tiene que ver con los derechos humanos y luego de la conferencia que nos ha brindado nuestra querida doctora Jimena Fuentes, queda de manifiesto que todo lo que se analiza en relación con la existencia de los derechos humanos y su debate está planteado desde la obligatoriedad que tenemos de analizarnos en razón de la dignidad que nos asiste a cada uno de nosotros por el solo hecho de ser personas. Y esta descripción que tiene que ver con que los derechos humanos no son intrínsecos, en lo que dice relación con la situación de niños, niñas y adolescentes, muchas veces parece tener una distancia mayor, porque parece que esta calificación de dignos en calidad de personas no les llega a estos que parece que son personas más chicas o con ciertas restricciones que les van dificultando su labor. Y por lo tanto, desde ahí, lo que nos parece relevante es recordar y no perder de vista que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del reconocimiento que se hace de que todos tenemos igual valor. Y por lo tanto, desde ahí, eso involucra recordar que las características de estos derechos pasan por ser universales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Y esa es una materia que no debemos perder de vista a la hora de exigir efectivamente el cumplimiento, porque como contrapartida de estas características de los derechos humanos tenemos aquellas consecuencias que se derivan para los estados que se comprometen con su respeto y su resguardo, ¿no es cierto? Donde está la promoción, por una parte, la difusión, pero también la garantización de que estos sean efectivamente ejercidos de manera adecuada y, por supuesto, la restitución de los derechos en los casos en que estos hayan sido vulnerados. Evidentemente, y no me voy a detener en esto, los derechos no solo son indivisibles, sino que también son interdependientes, y eso involucra que la afectación de uno de los derechos puede también gatillar un impacto en el desarrollo y la posible ejercicio efectivo de otros de los derechos con los cuales se relaciona. Entonces, no es posible prescindir de alguno para hablar de otros. Y en lo que hablamos de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ustedes ven ahí, y bueno, la presentación va a quedar a disposición de quienes asisten al seminario, y solo me quiero quedar en este énfasis. El año 90, ya lo refería Jimena, se ratifica no solo por nuestro país la Convención Americana, a pesar de que el año 69 ya aparecía su aprobación, sino que también ratifica Chile la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ustedes ven que está en rojo con letra mucho más grande que las otras, porque han pasado 29 años desde eso. Y como vamos a ver, y desde mi perspectiva, un país que dice y se jacta de ser país OCDE, me parece impresentable e inadmisible que siga exhibiendo una falta de resguardo efectivo de aquel mandato contraído en virtud de la ratificación.
Y por lo tanto, desde ahí el esfuerzo impuesto desde nuestra institución es a forzar aquellos cambios que en 29 años no se han producido de manera real para que la situación vital de niños, niñas y adolescentes en Chile efectivamente cambie. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño lo que hace es cambiar el paradigma. Cambiar un paradigma desde una lógica de que los niños son objeto de protección a reconocerlos efectivamente como sujetos de derecho, tan dignos e iguales como los adultos a pesar de encontrarse en proceso de desarrollo. Y ese cambio de paradigma que se plantea el año 90 y al cual Chile adscribe al ratificar la Convención, efectivamente lo que uno ve es que a pesar de todo este tiempo transcurrido no ha sido realmente internalizado por quienes son los obligados a responder en términos de la efectivización de los derechos. Siendo los niños todavía, muchas veces, bueno, y Jimena probablemente lo va a abordar desde la perspectiva de género y todo lo que ha involucrado en otras temáticas, niños o personas que se consideran sujetos de atención y de decisión de que los adultos que los rodean vayan adoptando, sin una intención de respetar, por ejemplo, el principio de autonomía progresiva, que es muy relevante en el ámbito del desarrollo. No olvidar, el Tratado y la Convención sobre los Derechos del Niño, que es lo que yo peleo siempre, no es un favor del Estado cumplir con lo que ahí se contiene. El tratado es vinculante para el Estado chileno. Y eso involucra que los agentes del Estado, al no resguardar el cumplimiento de los derechos contenidos ahí, efectivamente puede hacer que el Estado chileno contraiga responsabilidad internacional. Y además lo bueno que tiene la Convención es que establece derechos concretos y por lo tanto no es solo una estructura más global, sino que también va delineando específicamente en cuáles son los ámbitos, estableciendo un mínimo. Ojo, la Convención establece mínimos, no máximos para los Estados. Por lo tanto, lo que le debiera pasar es que de ahí hacia arriba todo lo que el Estado chileno quiera hacer, pero de ahí hacia abajo nada. Y desafortunadamente nosotros no estamos, sino en una situación en que todavía estamos hacia abajo. Y los principios obviamente son aquellos que se relacionan también con nosotros. Los niños, niñas y adolescentes son una población vulnerable y ese es un hecho evidente y se relaciona por tanto con una obligación que le surge al Estado que tiene que ver con una protección especialmente reforzada a su respecto. Y que está dada porque por encontrarse en un proceso de desarrollo de evolución, en términos cognitivos, pero también de desarrollo físico, tienen, por cierto, más dificultades para poder ejercer en términos personales muchos de sus derechos, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí el Estado debe concentrarse en favorecer esta situación. Entonces, tenemos a los niños en un contexto de derechos individuales, pero también de derechos colectivos en razón de este grupo de la población, y un poco asociado a lo que plantea Jimena, esto de cómo entendemos los derechos humanos también, ahora desde una vinculación más colectiva que individual, ¿no es cierto? Y el compromiso que eso involucra desde la perspectiva del análisis asociado a la democracia, que esperemos no sea tan dramático en lo sucesivo. Y aquí voy a entrar en lo que tiene que ver con los niños con discapacidad. Ustedes comprenderán que si para los niños ya es una situación de vulnerabilidad, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad o en situación de discapacidad, la vulnerabilidad se acrecienta o incrementa aún más. Y no debemos olvidar que cuando hablamos de discapacidad, no hablamos solo de una definición que se asocie a alguna limitación que tiene que ver con una discapacidad física, sensorial o intelectual, sino que más bien está asociado, como ustedes pueden ver en la lámina, a las barreras que el entorno genera respecto de esa persona. Yo no puse acá, pero hay una foto muy decidora donde aparece una mujer en una silla de ruedas. Y todo el mundo dice ella es discapacitada porque no puede caminar. Pero luego te presentan la misma foto de esa mujer estando en un kayak, donde en ese ambiente ella no es una mujer con discapacidad, porque ella es campeona mundial de kayak. Entonces lo que quiero decir es, ojo también con cómo nos comprometemos en esto, de que en definitiva somos todos nosotros los que quizás no tenemos discapacidad desde el punto de vista física, sensorial o intelectual, quienes en nuestro comportamiento con esas personas y particularmente con esos niños establecemos las barreras que les impiden a ellos desarrollarse de manera plena, tal como les asegura la Convención, y por lo tanto generamos en definitiva la discapacidad. Esto se los dejo solo como referencia, que no sé si se ve bien, pero tiene que ver con las estadísticas del último Estudio Nacional de Discapacidad en materia de general, pero que hace referencias, por supuesto, a niños, niñas y adolescentes. Último estudio que, dicho sea de paso, es del año 2015. O sea, tampoco tenemos un registro permanente que evalúe esa situación. Y tenemos ahí un porcentaje del 5,8% de niños en situación de discapacidad, donde el 7,2 son hombres y el 4,4 son mujeres.
el 5,6 representa de 0 a 17 años, y acá ustedes también pueden ver una situación que es mucho más compleja desde la vulnerabilidad de estos niños, porque quienes más presentan situación de discapacidad son aquellos que pertenecen al quintil más pobre. Entonces se va generando una situación de vulnerabilidad que es más cruzada con otros factores también relacionados con la discriminación. Y eso, por ejemplo, tiene impacto en lo que tiene que ver con la cantidad de niños o de adolescentes en situación de discapacidad que asisten a la educación media, donde el porcentaje es casi la mitad de aquellos jóvenes que no tienen discapacidad. Por lo tanto, lo que observamos son cómo las brechas van estableciendo y agudizando esta situación en la que ellos se encuentran, perpetuando condiciones que evidentemente involucran infracción a sus derechos fundamentales. Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño fue el primer instrumento internacional que estableció ya una específica mención a la situación que involucraba el análisis y el comportamiento estatal respetuoso de la situación de discapacidad. Y así tenemos, por ejemplo, que en su artículo 2, donde ya habla de la no discriminación, hablamos de no discriminar por ninguna condición, ¿no es cierto? Eso lo podríamos entender en términos genéricos asociados a la discapacidad. Pero tiene un artículo que es el artículo 23, donde se hace expresa referencia a la situación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de manera tal de obligar a los estados a tener una vida plena y decente, ojo con ese concepto también, ¿no?, que les permitan llegar a bastarse a sí mismos y que además le aseguren o le faciliten la participación activa en los distintos ámbitos de desarrollo. Situaciones todas que, como veremos, se encuentran en una bastante menor nivel de cumplimiento. Entonces, debe disfrutar de una vida plena y decente. Reconocemos el derecho a los cuidados especiales, y esto se asocia también a quienes son los que habitualmente cuidan a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, donde generalmente el cuidado está puesto en la casa y casi en su mayoría por mujeres, que también tiene que ver un tema con el género, ¿no es cierto?, y cómo vamos perpetuando también dinámicas que en definitiva favorecen la situación discriminatoria. Entonces, cuando hablamos de satisfacer los derechos de los niños, también hablamos de lo que ha planteado el propio Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 9 del año 2006, donde efectivamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde lo que se aborda es cómo la discriminación basada en situación de discapacidad genera graves consecuencias respecto de los niños, niñas y adolescentes que necesitan de acceder a aquellos bienes y servicios que efectivamente les permiten un desarrollo y una contribución a su vida plena. Para Chile tampoco es un misterio que, así como Jimena daba cuenta de instrumentos internacionales que siguen pendientes de ratificación, uno de ellos, por ejemplo, es el Protocolo El Salvador, que se asocia a efectivamente estar obligados al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales está, o sorpresa, por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no?, que permitiría tener un margen de exigibilidad muy distinto a lo que existe hoy día. Entonces, cuando hablamos de esto, nos vamos a centrar en lo que involucra el respeto a la opinión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y esto lo voy a tomar un poquito más adelante en lo que tiene que ver también con la lógica de acceso a la justicia, que encontrándonos en una escuela de Derecho resulta imprescindible abordar desde esa perspectiva. Porque son estos principios los que en definitiva involucrarían que el diseño de políticas públicas en el ámbito de discapacidad considerara e integrara la opinión y esta fuera debidamente tenida en cuenta cuando son precisamente los niños, niñas y adolescentes quienes están viviendo esta experiencia, y por lo tanto debemos considerar su representación ante los órganos que toman definiciones en esta materia. Cuando hablamos de otro instrumento internacional que nuestro país también ha ratificado, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención establece distintos principios rectores, dentro de los cuales hay una especial mención a la situación de los niños, donde se aprecia en su letra H que el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Entonces yo dejo para la reflexión también si es que vamos a seguir ratificando convenciones por el solo hecho de parecer bien al nivel internacional, pero luego no somos capaces de cumplirla. A mí me parece que eso no resulta admisible para un Estado que realmente al comprometerse con la ratificación de un instrumento internacional debe asumir que su responsabilidad no se basta en la generación de esa ratificación, sino que en el cumplimiento efectivo de aquella materia. Y en este ámbito, esta convención, en su artículo 7º,
vuelve a reforzar lo ya planteado en la Convención sobre los Derechos del Niño, desde la obligatoriedad de que estos niños gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones, teniendo como consideración primordial su interés superior y favoreciendo su situación de opinar libremente. Entonces ahí surge la pregunta, ¿estamos cumpliendo con lo que nos obligan estos tratados vinculantes? Me encantaría decirles que sí, pero no. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es forzar ese cumplimiento. Y para eso surgen instituciones autónomas de derechos humanos como la que yo me honro en dirigir, porque efectivamente lo que hacen es tensionar al Estado, cualquiera sea el gobierno que esté de turno, porque este es un problema de Estado, no es un problema de izquierdas y de derechas, y yo lo sostengo siempre. Los niños no son ni de izquierdas ni son de derecha, los niños son personas dignas e iguales en derechos y debemos satisfacer lo que ello implica. Entonces tenemos enormes deudas con los niños, niñas y adolescentes en general, que se agudizan aún más cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Primero, en términos de información. Ni siquiera somos capaces de tener un registro y un análisis riguroso en términos informativos de quiénes son, cuántos son, qué es lo que necesitan, de qué manera están recibiendo aquellos bienes y servicios para los cuales pueden desarrollarse plenamente. Prueba de ello es que tenemos una encuesta del año 2015 que ni siquiera se actualiza y que no tiene una profundización mayor respecto de los niños. En materia de género, tampoco existe la incorporación de perspectiva de género en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas o las intervenciones en personas en situación de discapacidad. Y esto tiene un impacto importante respecto del desarrollo de las niñas, de las adolescentes y también de las mujeres, que como decía, son aquellas que se están dedicando casi en un 100% al cuidado. Pero también desde el punto de vista de la imposibilidad de generar acciones favorables para, por ejemplo, la formación educacional de las niñas y jóvenes, situación que ha sido relevada por la propia relatora especial en el ámbito de las personas con discapacidad. Derecho a representación efectiva, y acá sé que me quedan como 2 minutos, pero yo partiría por algo. No somos capaces de responder a todos los derechos de niños, niñas y adolescentes como discapacidad, pero obviamente si no somos capaces de brindarles representación jurídica efectiva, menos posibilidades tenemos de que esos niños tengan a resguardo a alguien que pueda representar sus derechos y hacer que su derecho a ser oído sea efectivamente respetado. Y no tenemos la representación jurídica especializada a nivel general y menos en este ámbito. No hay legislación actual, ni siquiera en los proyectos de ley que se están debatiendo, de garantía y de protección especializada, donde existe un foco específico en materia de discapacidad. Y tampoco se diseñan políticas públicas que introduzcan en su generación efectivamente aquellos requerimientos. Y por lo tanto, desde ahí hay un desafío. Porque el acceso a la justicia es un principio base de cualquier Estado de Derecho. Y si nosotros no estamos permitiendo a este grupo de la población acceder a aquellos mecanismos de justicia, lo que hacemos en definitiva es evitar sin ninguna duda su desarrollo global pleno, porque les estamos impidiendo la posibilidad real de lograr que sus derechos sean efectivamente ejercidos. Y ahí hay una deficiencia y una falencia que debe ser abordada. Y cuando nosotros hablamos de acceso jurídico o de acceso a representación jurídica especializada, ojo, no hablamos solo de los abogados y abogadas. Permítanme esta reflexión para quienes están estudiando sobre todo. Cuando uno estudia en la universidad, al menos en los años en que yo estudiaba, que han pasado bastante, a uno lo generaban con una convicción de que el abogado es casi un ser superior que está por sobre las otras profesiones y que por lo tanto tiene una jerarquía distinta. Si hay un ámbito en el cual los abogados y abogadas no podemos trabajar solos, es en lo que se relaciona con la infancia y la adolescencia, porque necesitamos interactuar con otras profesiones que son tan relevantes para poder entender quiénes son los niños que tenemos enfrente, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren y cómo construimos esa satisfacción de los derechos individuales, pero también como colectivo. Y cuando nosotros hablamos desde la Defensoría de Protección Jurídica Especializada o representación, lo vemos desde al menos un tridente que involucra el rol del abogado para defender en un litigio, pero también el rol, por ejemplo, de profesiones como el psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional y muchas otras que en el ámbito de la discapacidad además requieren de una especificidad mayor para que logremos representar ante un tribunal no solo el interés superior, sino que también el interés manifiesto, que hace efectivamente un reflejo del resguardo que debemos cumplir normativamente. Deficiencias en el ámbito de salud, en espacios accesibles, lengua de señas,
lo que tiene que ver con braille, lo que tiene que ver también con la generación de espacios públicos, las plazas, los lugares de juego, ¿están habilitados para que los niños puedan desarrollarse plenamente? Evidentemente que no, y ahí hay un vacío. En el ámbito educacional, ¿la inclusión la hemos logrado o solo seguimos hablando de una integración relativizada por el querer o el parecer de quien está a cargo de, por ejemplo, un establecimiento educacional? Son temas que ameritan una conversación mayor y que ciertamente debemos ir avanzando. Ahí tenemos algunos de los derechos de los que son titulares los niños y también una muy buena campaña que les recomiendo conocer, que es la que ha impulsado la enviada especial del del secretario general de Naciones Unidas para Discapacidad, que además es una destacadísima abogada chilena, María Soledad Cisterna, quien impulsó la campaña de Buen Trato para niños, niñas y adolescentes. En la presentación está el link donde ustedes pueden abordar los principios, que sin duda va en el camino correcto de decir quiénes somos, estamos, véannos, comprométanse con nuestros derechos y ustedes, Estados, sean realmente capaces de resguardarlos de manera efectiva. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. A continuación es el turno de Pablo Marchal, quien nos va a hablar de la discapacidad mental y el ejercicio de derechos, reflexiones sobre los estándares internacionales. Pablo se tituló como abogado en la Universidad de Chile, es doctor en Derecho por la Universidad de Glasgow, actual profesor e investigador de nuestra facultad y especialista en Derecho Constitucional. Profesor Marchal, tiene 20 minutos. Espero que los 20 minutos empiecen a contar desde que yo logro hacer esto. Ah, mira, ahí está. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿O no? No. Estuvo. A ver. Reanudar presentación, ahí sí. No. Ah, es que acá avanza, pero no avanza allá. Algo pasa con él. También necesitamos de informáticos, los abogados, como queda de manifiesto. No, pues allá funciona, pero acá no funciona. Sí, esa es la presentación. Es que yo apretaba aquí, pero no funciona. Bueno, ¿puedo yo partir mientras el problema tecnológico se soluciona? Agradeciendo a Esteban Alejandro y mencionando la admiración que me produce los estándares con que se ha producido este evento, ¿no? Y desde ya lamentando tener que presentar después de estas super power presentaciones de dos mujeres que a uno lo hacen, probablemente lo van a hacer parecer fome. Yo voy a hablar como mencionaba Esteban, de los derechos de las personas con discapacidad. Hay un leve cambio en el título de la ponencia, como ustedes pueden ver. Voy a centrar mi presentación en un problema particular que tiene que ver con el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y en particular de las personas con discapacidad mental, ¿no? Entonces, dentro de la gran variedad de cuestiones que se tematizan a propósito de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y de los problemas que las afectan, me voy a enfocar en dos puntos que van a restringir el ámbito del tratamiento que quiero darles, ¿no? Aquí hay un resumen de mi presentación. Voy a empezar con algunos conceptos previos que pueden ser útiles para no abogados que estén en la sala, pero también para algunos abogados que tienen un poco oxidada su aparato conceptual de derecho civil y de derechos humanos también, ¿no? Y voy a exponer el contenido del artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es, a mi juicio, por lejos, ¿no? El más complicado, conflictivo, disputado, y ya les voy a mencionar, y voy a tratar de explicarles por qué, ¿no? Artículo de la Convención.
Y voy a enfocar el núcleo de mi presentación, ¿no?, en intentar describirles a ustedes cuál ha sido el conflicto que ha surgido en torno a la interpretación de este artículo, ¿no?, que es un conflicto que, a mi juicio, expresa que los derechos humanos no son solo objeto de interpretación jurídica, ¿no?, sino son incluso en el ámbito de su implementación a nivel de las organizaciones que los producen, ¿no?, un campo de disputa político, ¿no? Entonces les voy a partir diciendo, y hay quizá algo previo, ¿no?, que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en el año 2008 y aborda un importante número de temas. Si uno toma y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha tenido un enfoque al abordar sus observaciones generales que ha sido no el numerológico, ¿no? El comité ha decidido ir abordando en sus comentarios generales, que son en el fondo, estos documentos interpretativos de la Convención, basado en el criterio de lo más importante primero, ¿no?, lo más complicado primero, ¿no? Y entre esos 7 comentarios generales que se han dado hasta ahora, ¿no?, el primero, sin duda, fue el comentario del artículo 12 sobre capacidad jurídica, pero también se ha hablado en estos comentarios sobre participación política, cómo la participación política de las personas con discapacidad debe articularse, sobre, por supuesto, discriminación contra las personas con discapacidad, y sobre uno de los conceptos centrales del derecho de la discapacidad, que son la idea de los ajustes razonables y la accesibilidad. Yo en esta presentación me voy a enfocar entonces en el derecho a la capacidad jurídica, ¿no? Entonces, en estos conceptos previos de los que les mencioné, ustedes probablemente recuerdan estas dos ideas de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? Capacidad jurídica de goce es la posibilidad de ser titulares de derechos, ¿no? Todos somos titulares de derechos, no todos, eso sí, tenemos capacidad de ejercicio. Los ordenamientos jurídicos normalmente restringen la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de hacer valer los derechos, ¿no? Típicamente a los niños, ¿no? Los niños tienen que actuar en la vida jurídica a través de sus representantes legales, ¿no? Y el otro caso típico es de las personas con alguna discapacidad mental, ¿no?, en ciertos casos, ¿no? Un segundo, y por eso es que es tan importante esta distinción, ¿no? No hay duda de que las personas con discapacidad mental tienen capacidad de goce, son titulares de derechos, pero no es tan claro, o no siempre es así, que las personas con discapacidad jurídica, discapacidad mental pueden ejercerlos, ¿ok? La segunda cuestión es una distinción que es clave para lo que vamos a comenzar aquí, que es la distinción entre capacidad jurídica y discapacidad mental. Normalmente los abogados tendemos a confundir estas dos cosas y pensamos que es lo mismo, ¿no? Y pensamos que el incapaz de mente y el discapacitado mental son la misma figura, ¿no? Y bueno, y si uno lo piensa un poquito más, ¿no?, y mira cuáles son las fuentes de las cuales se informan estos conceptos, uno se va a dar cuenta de que la capacidad jurídica es una construcción jurídica, ¿no? Los incapaces que están establecidos en el Código Civil, ¿no?, son incapaces porque hay una regla del Código Civil que les priva de su capacidad de ejercicio, ¿no? En cambio, la discapacidad mental es un concepto que viene, ¿no?, de una disciplina diferente. Es un concepto que viene de las ciencias médicas o de las ciencias terapéuticas, ¿no? Y que de alguna manera la importancia de esas ciencias biomédicas, ¿no?, ha corrompido o ha transitado hacia, ¿no?, el espacio jurídico. Entonces tenemos leyes de discapacidad mental que usan el lenguaje médico, ¿no?, como en el caso de Chile, ¿no?, y que tienden a confundirnos, ¿no? Y de hecho la ley 18.600, que es la ley de deficientes mentales en Chile, termina por confundir el concepto de
demente con el concepto de discapacitado mental, ¿no? Y así, por lo menos, lo entienden los tribunales, ¿no? Entonces, teniendo esos dos conceptos separados, nosotros podemos tener una visión crítica, ¿no? de lo que significa ese colapso, ¿no? Después, otra distinción que es quizá importante es que la discapacidad mental es un término que agrupa diferentes fenómenos, quizá demasiado diferentes, ¿no? Y puede tender a ser equívoca, ¿no? Por un lado, agrupa a las personas con discapacidad intelectual, ¿no? A los que tradicionalmente el derecho chileno denominó deficientes mentales, ¿no? Junto con las personas con discapacidad psicosocial, a los que normalmente hemos llamado pacientes psiquiátricos, ¿no? Y los mete a todos juntos en este mismo bolsón, pero en algunos aspectos es importante distinguirlo, ¿no? Porque sus potencialidades para funcionar en sociedad y para luego ejercer derechos pueden ser sumamente diferentes. Hay una serie de otras distinciones que uno podría agregar para abordar esta cuestión correctamente, en detalle, ¿no? Pero la última cosa que me gustaría mencionar es la idea de que existe un modelo para tratar a las personas con discapacidad mental que las incapacita civilmente para ejercer derechos, ¿no? Que el sistema de la Convención ha llamado un sistema de sustitución de voluntad, ¿no? ¿Qué significa esta sustitución de voluntad? Básicamente significa que a usted se le priva de su capacidad de ejercicio y ese ejercicio de sus derechos, de los cuales usted, por cierto, es titular, se le entregan a otra persona. ¿Okay? Se sustituye su voluntad por la voluntad de un tercero, ¿no? Y eso, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hay formas totales o parciales que afectan algunos de sus derechos y no a todos, por ejemplo. Hay formas generales o caso a caso, ¿no? Usted es permanentemente declarado incapaz y por tanto le nombran un curador, ¿no? O sistemas en los cuales caso a caso usted puede ser discapacitado, ¿no? O incapacitado. Y hay criterios diferentes para efectuar esta sustitución, ¿no? Algunas veces algunos sistemas operan sobre la base de su capacidad funcional para tomar decisiones, ¿no? Como el sistema británico. Y otros funcionan por la calidad de esas decisiones, ¿no? Si usted toma en general buenas decisiones, le vamos a dar la capacidad. Si usted toma en general malas decisiones, se la vamos a quitar, ¿no? Y existen sistemas como, de nuevo, el chileno, que funcionan por lo que esta terminología ha llamado por estatus, ¿no? Si usted es una persona con discapacidad mental, ¡pum!, va a ser incapaz, civilmente, ¿no? Y esto que tenemos nosotros en nuestro derecho, que la institución general que ha sido condenada por el comité en varias ocasiones, ¿no? Particular y generalmente su comentario general, es la interdicción por demencia. No sé, probablemente ustedes la estudiaron como una institución de protección para las personas con discapacidad en sus cursos de Derecho Civil, probablemente uno, ¿no? Y el perfil de esta institución, por tanto, ¿no? Entonces es una institución que limita la posibilidad de ejercer derechos en todas las esferas de la vida, se basa en un diagnóstico médico, es por estatus, ¿no? Y es general y permanente, ¿no? No hay siquiera una posibilidad de revisarla por parte de la persona declarada como interdicta, ¿no? Y es, creo, una situación que tiene un impacto masivo en los derechos de las personas interdictas, ¿no? Porque afecta o puede afectar no solo el ejercicio de derechos patrimoniales, el derecho al matrimonio, varios derechos vinculados con el acceso a la salud, a participar
procesalmente ante los tribunales, ¿no? Su derecho a sufragio, por supuesto sus derechos sexuales y reproductivos, y en algunos casos incluso su derecho a la libertad, ¿no? Sobre la base de esa discapacidad, ¿no? Entonces, voy a saltar esto. Esto es lo que el comité denomina como sustitución de voluntad. Me gustaría mostrarle qué es lo que la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, que es la última convención de derechos humanos a la fecha, ¿no? Es la última chupada del mate, dice sobre el particular, ¿no? Básicamente tiene el artículo 12 tiene 4 partes, y cada una tiene una idea que esto es súper poderosa, ¿no? La primera parte señala que todas las personas tienen un derecho a la personalidad jurídica, ¿no? En la parte 2 señala que todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que todos los demás, ¿no? Fíjense, las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica. Está separando, ¿no?, claramente la idea de discapacidad de la idea de capacidad, ¿no? Y esa entrega de capacidad tiene que ser sobre la base de iguales condiciones que todos los demás. Entonces uno no puede discriminar sobre la base de la discapacidad para entregar o no entregar la capacidad jurídica. Y hasta ahí yo creo que estamos más o menos sin disputa, ¿no? Pero en los artículos, en las partes 3 y 4, ¿no?, la convención se pone tremendamente complicada y les voy a contar por qué, ¿no? En la parte 3 señala que aquellas personas que no puedan ejercer su capacidad jurídica solitas, ¿no?, van a tener el derecho a que se las apoye para ejercer su capacidad, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que nadie va a quedar sin ejercer su capacidad cuando a usted le falte un poco de capacidad para tomar decisiones, cuando usted sea una persona vulnerable en el sentido de que tiene poca capacidad para tomar decisiones, va a venir a un tercero a apoyarla. Pero eso no va a significar que ese tercero va a tomar las decisiones por usted, sino que la idea de apoyo implica que va a colaborar con usted, acercando, empujándola, para que usted logre cruzar el umbral de la capacidad suficiente para tomar decisiones autónomamente, ¿no? Entonces, si un tercero tiene que venir y explicarle en forma simplificada las implicancias de la decisión que usted esté tomando para que usted pueda tomarla, ¿no?, eso sería una forma de apoyo, ¿no? Si usted se enfrenta típicamente con un abogado que le dice una jerigonza jurídica, ¿no?, y usted no entiende nada, como nos pasa, y en ese sentido somos discapacitados todos en general frente a los abogados, y frente a los médicos, esa ayuda, ese apoyo, ¿no?, nos va a permitirle a esa persona, cuando le presentan las cuestiones en términos simples, quizás, poder tomar una decisión informada, razonada, ¿no? Y por supuesto ahí hay todo un grupo de preguntas de cuándo y cómo van a operar ese sistema de apoyo, ¿no? Y el cuarto punto del artículo 12 es que, como hay un tercero involucrado en toma de decisiones que son tan importantes para las personas con discapacidad, debemos en algún sentido desconfiar, ¿no?, de que ese apoyo vaya a ir siempre en beneficio de la persona con discapacidad. Entonces, tenemos que establecer un sistema de salvaguardia. ¿Qué significa eso? Bueno, un sistema de chequeo de que la persona que nos está apoyando, ¿no?, sea fiel a las preferencias y la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, evitar que esta tercera persona que nos apoya se transforme en un sustituto, ¿no?, en un curador, ¿no?, en los hechos, ¿no? Porque es posible, ¿no?, que llamemos a la persona
para que apoye frente al abogado, para que nos explique simplemente, y esa persona se aburra rápidamente por la incapacidad que tiene la persona con discapacidad de tomar la decisión, y diga, no, mire, sí, lo mejor para esta persona, le diga al abogado, lo mejor para esta persona es demandar, ¿ya? Entre nosotros, demanda nomás, ¿no? Y la persona con discapacidad queda, en algún sentido, suprimida su capacidad de tomar decisión, ¿no? Entonces, un sistema de salvaguardias lo que hace es impedir ese tipo de situación, garantizando que siempre se tome en cuenta, ¿no?, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad en cuestión. Suena súper bien, ¿no? La pregunta sobre la cual una masiva, yo diría, literatura que incluyen informes, papers académicos, ¿no?, reclamos de estados involucrados, ha sido, bueno, este sistema implica que yo no puedo nombrar sustitutos nunca, ¿no? Ni siquiera en los casos más extremos, ¿no? Ni siquiera en los casos en los cuales una persona no puede comunicarse en absoluto, ¿no?, que está en estado de coma. Y el comité dice, sí, eso implica, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la sustitución de voluntad siempre se aplica en forma discriminatoria para las personas con discapacidad, y porque se basa, ¿no?, en lo que en el punto 2 se menciona, ¿no?, en una presuposición de que lo que sucede en la mente humana puede ser evaluado, ¿no?, por alguien, como una ciencia, ¿no? Y aquí está evidentemente tirando un palo a los principales enemigos del movimiento de las personas con discapacidad, que son las ciencias médicas, ¿no?, que ellos ven como la principal fuente de opresión. Esta afirmación del comité, señalando, bueno, no hay ningún caso de sustitución de voluntad posible, ¿no?, ha sido súper criticada, ¿no?, por los estados, por los médicos, por cierto, pero en general por la literatura había una tremenda disputa, ¿no? Y las críticas se han dirigido en dos direcciones, ¿no? Y estas son las críticas que yo diría son las críticas moderadas, ponderadas, las que se toman en serio el objetivo de la convención, ¿no? Primero, se elimina la sustitución de voluntad incluso de aquellas personas que no pueden, bajo ningún supuesto, expresar nada, ¿no? ¿Qué es lo que se podría interpretar? ¿Qué es lo que la persona que presta apoyo, a quién podría prestar apoyo? ¿A qué voluntad podría prestar apoyo si es que esta persona no tiene una voluntad expresa, ¿no? Ni siquiera una pequeña gesto, ¿no? Ni siquiera unos ojos que pueden decir sí o no, ¿ok? Esa es una crítica, ¿no? Y la segunda es, bueno, ¿qué pasa cuando hay casos urgentes en que se necesita la intervención, ¿no?, y la persona en cuestión no está en la posición de entregar un consentimiento, ¿no? Cuando está en riesgo, por ejemplo, la vida de un paciente psiquiátrico que quiere suicidarse, ¿no? ¿Tenemos que seguir pidiéndole permiso y él consentir, ¿no? ¿O podemos intervenir forzadamente, ¿no? Y esas dos críticas han sido respondidas, de nuevo, por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, diciendo no se puede, ni siquiera en esos casos. ¿Y cuál es la respuesta del comité para esos casos? Bueno, si no es posible determinar ni siquiera una pequeña aspecto de esa voluntad o esas preferencias, usted tiene que, la persona que presta el apoyo tiene que interpretar las preferencias y la voluntad, ¿no? La mejor interpretación de las preferencias y voluntad. ¿Qué es lo que haya querido la persona con discapacidad? No es lo que usted cree que es mejor para ella, ¿okay? Esa es la respuesta del comité. Y voy terminando, ¿no? Creo que este es un ejemplo de una disputa
política respecto al significado de este artículo, ¿no? Que reproduce en la discusión posterior al comentario general del comité, ¿no? Exactamente lo mismo, y eso fue sorprendente identificarlo, exactamente la misma discusión que se produjo al estar adoptándose la convención, ¿no? Esta fue la misma disputa, ¿no? Estos casos son extremos, ¿cómo no vamos a conservar la sustitución de voluntad en estos casos extremos, ¿no? Entonces, mirar cómo llegamos a acordar este texto, ¿no? Si es que se produjo esta discusión en la cual la mayor parte de los estados estaba a favor de una sustitución de voluntad para casos extremos, es interesante, ¿no? Porque nos puede dar luces de cómo tenemos que interpretar la convención hoy. Ante la propuesta mayoritaria de Canadá, que era una propuesta extremadamente respetuosa que mantenía la sustitución de voluntad para casos en los cuales simplemente no se pudiera obtener ninguna comunicación de la persona, el grupo, la coalición de agrupaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que estaban agrupadas en un caucus, fue muy explícita, ¿no?, en ver esto como una cuestión de una disputa política, ¿no? No estaban discutiendo cuál era el mejor sistema, sino cuál era el más conveniente para avanzar los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Se les preguntó, bueno, el jefe del comité que estaba redactando la última versión del draft de la convención, les preguntó, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre sustitución y apoyo a una persona que, bueno, no puede expresar nada, ¿no? Eso sería sustitución en la práctica, ¿no? Y el chair de este caucus insistió en la idea de que la diferencia entre sustitución y apoyo, en este caso, en la cual la persona estaría en iguales condiciones físicas, materiales, ¿no?, sería que en el centro, el foco, ¿no?, del proceso de toma de decisión estaría puesto, ¿no?, en la persona, ¿no?, y no en la decisión, no en el apoyo, no en un tercero, no en otro lado que no sea la persona, ¿no? Ese fue su principal argumento. Entonces, le volvió a preguntar el chair, bueno, ¿no sería esto de igual manera una toma de decisiones sustitutiva, ¿no?, en la práctica? Y él dijo, bueno, sí, si usted quiere llamarlo así, no importa cómo lo llame, ¿no? Nosotros rechazamos totalmente la idea de la sustitución, la idea de la tutela y la curatela, ¿no? Nosotros queremos la idea de los apoyos, aunque sea de 100%, porque ese 100% puede dar paso luego al desarrollo de la capacidad de tomar decisiones, y puede ser luego en un 99% y en un 98%, y eso ya va a ser una ganancia para la persona con discapacidad, ¿no? Lo que importa, ¿no?, es que lo que esté en el centro del discurso sea la persona con discapacidad y no ni la institución, ni el proceso de toma de decisiones, ni la decisión, ¿no?, sino que sea la persona con discapacidad, ¿no? Concluyendo, si me queda un minuto, ya estoy pasado, ¿no? Hay en este ámbito un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Como ya mencionaron en la presentación anterior, el derecho internacional de los derechos humanos se trata de cambios de paradigma, ¿no?, cuyo impacto está todavía por ser visto, ¿no? Hay un proyecto de ley en discusión en el Congreso chileno que intenta implementar el artículo 12 de la Convención, y yo estoy seguro que va a tener problemas, ¿no? La resistencia frente a esta idea de una capacidad jurídica universal, ¿no?, van a surgir en algún momento del trayecto de la tramitación de ese Congreso, pese a que está siendo patrocinado por el gobierno. Lo que sí está claro es que la sustitución de voluntad, la forma que hoy día la conocemos, tiene sus días contados, ¿no? Los impactos positivos que eso puede tener en la experiencia vital de las personas con discapacidad van a depender, sin embargo,
¿no? De qué tan robustos sean los sistemas que se diseñen de apoyos a esas personas y de salvaguardias para prevenir abusos, ¿no? Y en ese escenario creo que el proyecto que está discutiéndose en el Congreso es extremadamente privatista, ¿no? Y no se pone en el supuesto de que muchas personas con discapacidad mental no cuentan con redes de apoyo, ¿no? Y el proyecto no pone ningún peso, ¿no? Para crear una institución que preste apoyos públicos para aquellos que no lo tengan, ¿no? Y es por eso que tiene potencial para ser aprobado, ¿no? Yo creo que en el uso de las palabras, ¿no? Ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Y está en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Las discusiones pueden ser tachadas por tanto, de semánticas, ¿no? Pero yo diría que en el uso de las palabras es donde se desarrolla la política de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marshall. A continuación daremos inicio a la ronda de preguntas por parte del público. Se habla de un sistema de salvaguardas, ¿sí? Hola. Es una pregunta para la defensora, para ambos en realidad, porque a raíz de este sistema de salvaguardas que debería existir para la toma de decisiones con apoyo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿existe ese sistema de salvaguardas en relación a la representación judicial de los niños? ¿Se entiende la pregunta? Es ver si, extrapolando de acá al sistema o a lo que señalaba la defensora respecto a la representación de los niños, si ese sistema de salvaguardas está ya implementado adecuadamente. Esa es mi pregunta. Hola, buenos días. Una pregunta para el profesor Marshall. Quería preguntarle cómo dialoga ese cambio de paradigma que usted nos describe con el ejercicio de derechos políticos por las personas con discapacidad mental. Profesor Marshall, me causa una duda, por ejemplo, en temas que tengan que ver con medicación. Por ejemplo, un caso que causó controversia hace unos años atrás sobre un medicamento que servía para las personas con Alzheimer, que les podía aliviar o podía evitar el daño. Sí, y en Chile se prohibió porque la ley dice que no se puede probar medicamentos con personas que no están en sus condiciones óptimas. Entonces, aquí no habría vulneración de un derecho. ¿O cómo opera ahí finalmente la ley cuando en estos casos que son complejos, incluso en otras personas que tengan algún tipo de deficiencia mental, y cómo le aplicarías algún medicamento cuando ellas no pueden decidirse según la ley? Buenos días. Mi pregunta va dirigida a la abogada Patricia. Me surgió la duda cuando usted mencionaba el acrecentamiento de la discriminación respecto de los NNA con discapacidad, pero en lo tocante a la identidad de género. No obstante que la nueva ley sobre identidad de género aún no entra en vigencia, pues faltan los reglamentos. Me gustaría que hiciera un pequeño comentario breve acerca del panorama de cómo se aborda desde la Defensoría este tema, que también es un tema importante, un punto importante de discriminación respecto de los adolescentes. Buenos días a la defensora. Mi pregunta es, ¿qué tan relevante es en el sistema de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en general, y en particular de aquellos que sufren discapacidad, el principio de interés superior del menor? Y si la respuesta es positiva,
conspira contra esta finalidad última de protección y reconocimiento de los derechos, el ser este concepto tan poroso y tan indeterminado, si es que es así o tal vez yo me equivoco. Buenos días, mi consulta es para la abogada Patricia Muñoz. En realidad, respecto a la labor de la Defensoría, en julio de este año, el diputado René Zafirio dio a conocer que respecto a lo que ocurre en el caso del Sename, en la investigación de 1.300 muertes de niños, aproximadamente más de 800 cuerpos están desaparecidos. Y se acusa incluso al ministro de Justicia, Hernán Larraín, de haber ocultado información respecto a esas muertes. Quería saber si la Defensoría de la Niñez se encuentra trabajando en ese caso, respecto a la desaparición de los cuerpos de los menores. Bien, pueden responder en el orden en que ustedes quieran. Bien, gracias. A ver, parto por el tema del sistema de salvaguarda. Efectivamente, existe hoy día en el contexto de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes las curadurías ad litem. Pero las curadurías ad litem evidentemente no logran dar vida efectivamente al interés superior y al interés manifiesto de los niños, porque muchas veces hablamos del ejercicio simplemente de un rol de custodio del proceso, donde no hay ninguna consideración real para quién es ese niño, qué es lo que necesita específicamente ese niño, porque acá no debemos olvidar que cuando hablamos de derechos humanos no podemos generalizar y transversalizar el derecho, tenemos que asociarlo específicamente a la situación concreta, en este caso de ese niño en particular. Y desafortunadamente ese sistema no ha satisfecho de ninguna manera la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes. Prueba de ello es además que a nivel de lo que tiene que ver con la legislación de familia o la jurisdicción de familia, la designación de curaduría es optativa para el tribunal. Por lo tanto, tenemos tantas definiciones de designación de curadores como jueces de familia tenemos. Y lo que ya resta de esa posibilidad en términos formales de esa representación. Si entramos al fondo, a nosotros nos parece que el sistema de curadurías no logra de ninguna manera satisfacer el derecho a ser oído de los niños, pero también el concepto de participación desde el desarrollo efectivo que ha hecho el comité y de cómo debemos tener debidamente en cuenta la opinión de los niños en aquellos asuntos que les afecten. Si tú hablas de un curador que ni siquiera conoce al niño a quien va a representar el litigio, ciertamente no tenemos ninguna posibilidad de sostener que aquello implica una representación real de sus intereses y de sus derechos. Por lo tanto, no sé si respondo con eso a la pregunta. Lo que te quiero decir es que hay iniciativas, por ejemplo, el programa Mi Abogado, que es un programa que está liderando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sigue siendo un programa, no es una política pública, está reducido a los niños que se encuentran en situación de estar bajo tutela del Estado. O tenemos experiencias que se asocian, por ejemplo, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, que tiene un programa específico de abordaje de las personas con situación de discapacidad, pero donde hay un abogado cada no sé cuántas personas y además sin necesariamente una especificidad de trabajo en lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, sin duda es un ámbito en el cual hay que trabajar diseñando una política pública que sea lo suficientemente robusta para responder a aquello y que además de garantías de universalidad y de accesibilidad, porque acá no puede ser que solo quienes tienen más recursos económicos puedan dotar de una representación efectiva a los niños por poder contratar a un abogado que efectivamente represente ese interés. No sé si espero responder. Luego, en lo que tiene que ver con identidad de género, nosotros hemos sido particularmente críticos, valorando enormemente la generación de la ley, y tenemos acá un artífice que nos honra con su presencia, que es Jimena Gauche, de que tengamos una ley de identidad de género. Nosotros hemos representado muy duramente que se haya excluido de ella a los niños y niñas menores de 14 años, porque ellos tienen tanto derecho a la identidad como aquellos mayores de 14 años. Y lo que ha primado en definitiva en una definición legislativa es mantener una situación discriminatoria a su respecto, razón por la cual lo que nosotros estamos esperando, que entiendo era tu pregunta, tiene que ver con un proyecto de ley que se ha reanudado por parte de algunos parlamentarios para ver si se puede dar un nuevo impulso a una generación de esta ley, incluyendo a los menores de edad, o a los menores de 14 años más bien, ¿no? Y si no, vamos a evaluar qué otro tipo de acciones podemos sostener desde lo que involucra la discriminación. No debemos olvidar que hay una opinión consultiva muy clara y muy contundente respecto de cómo la identidad está asociada intrínsecamente con la dignidad humana y por lo tanto cómo a los niños y niñas menores de 14 años se les está vedando de esa posibilidad al establecer esta restricción. Entonces,
Obviamente favorece mucho el tener extraordinarios académicos que han trabajado en esta materia, y vuelvo a hablar de Jimena Gauché, como también Domingo Lovera y otros tantos que han hecho esfuerzos y que han apoyado muchísimo a esta generación. Esperamos que la ley entre en vigencia pronto, queda un reglamento pendiente, pero también tuvimos temas con el reglamento, que de hecho Contraloría representó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que cuando mete el reglamento de la ley estaba integrando un requisito que no estaba planteado en la ley. Por lo tanto, este es un tema que no es fácil, ¿no? Que genera mucha resistencia, particularmente desde el punto de vista de quienes lideran unas ciertas bancadas asociadas al tema conservador desde lo religioso, ¿no es cierto? Y eso ha generado algunas dificultades, pero ya tenemos que felicitar que hayamos avanzado al menos en la ley con los adolescentes sobre 14, y nosotros esperamos que este nuevo impulso nos permita incluir luego a quienes tienen menos de esa edad. Espero haber respondido. En relación con el interés superior, nosotros lo que procuramos hacer desde la Defensoría es tratar de evitar que este concepto de interés superior sea esporoso y sea como poco asible, ¿no? Porque se relaciona con cuando hablamos del Estado, que es como una entelequia que finalmente es todo y es nada. Bueno, el interés superior tiene 3 definiciones muy concretas. Y por lo tanto, desde ahí lo que nosotros hacemos es pedir que cuando hay pronunciamientos jurisdiccionales respecto del interés superior, se tienen que hacer cargo los jueces y las juezas de abordarlo en tanto principio, pero también en tanto derecho sustantivo y también en tanto norma de procedimiento, que involucra efectivamente, como lo planteaba Pablo en relación con la Convención también, de cuando tengo normas que pueden estar en un mismo nivel, digamos, de lo interpretativo, aquella que está asociada al interés superior en este tridente planteado es la que debe primar desde el punto de vista de la situación y definición judicial. Y también en las definiciones administrativas, porque no nos olvidemos que el interés superior no se aboca solo a cuando hablamos de casos judicializados, sino que cualquier intervención que se tenga respecto de niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto ahí hay un desafío que tiene que ver con cómo somos capaces de lograr que esa comprensión de la triple identidad que ha sido latamente desarrollada a nivel del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente por el Comité de los Derechos del Niño, sea suficientemente integrada en aquellas definiciones, ya sea jurisdiccionales o administrativas, y también, por cierto, en el diseño de política pública y en el diseño de legislación, que es donde más uno lo echa de menos, porque cuando uno está debatiendo acerca de leyes en el Congreso, obviamente uno esperaría que el piso mínimo desde el cual se construye la legislación entendiera este concepto en la triple identidad para no estar después generando leyes que en definitiva, como decía Pablo, lo más probable es que prospere porque no tiene ninguna proyección de ser efectiva, ¿no? Y seguimos creando cosas que en definitiva no pueden ser cumplidas. Y concluyo en relación con la labor de la Defensoría. Bueno, nosotros no somos querellantes en el caso del Servicio Nacional de Menores, particularmente en la investigación de las muertes, porque surgimos a la vida jurídica posteriormente a esos hechos. La verdad es que de los antecedentes que nosotros conocemos, igualmente nos preocupa la situación, no tenemos información formal investigativa penal que dé cuenta de que hay cuerpos extraviados. Por lo tanto, pongo eso como primera situación porque muchas veces las informaciones noticiosas no tienen asidero real en lo que se existe como investigación, entonces es relevante eso, tenerlo claro. Y en segundo término, esa es una causa en la que sí tiene participación como querellante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y esto es importante decirlo porque la Defensoría de la Niñez no tiene competencias formales o legitimación activa para querellarse contra funcionarios públicos que cometen delitos relacionados a la tortura, a premios o algún tipo de trato degradante o inhumano. Esa es competencia estricta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y por lo tanto ahí es relevante tener eso claro también, porque nosotros podemos accionar querellándonos en algunos tópicos, obviamente, y en algunos delitos, pero esos están fuera de nuestra competencia y en razón de ello es que es el instituto quien ejerce ahí un control como querellante. No olvidemos además que ahí hay 2 personas acusadas, debiera iniciarse la preparación de juicio oral pronto y quedan otros funcionarios también pendientes de la definición procesal en relación con esa materia. Así que antecedentes respecto de la pérdida de los cuerpos, yo desafortunadamente en términos formales de la investigación penal no tengo. Y espero que no estén perdidos, digamos, ¿no? Usted comprenderá. Eso, espero haber respondido a lo planteado. Respecto a los derechos políticos, uno podría partir por decir que el proyecto de ley que pretende implementar el sistema de apoyo y extender el derecho a la capacidad jurídica a las personas con discapacidad también considera, ¿no?, una modificación constitucional, eliminando
la causal de suspensión por interdicción por demencia. Así que, y eso yo veo que tiene más posibilidades de un éxito que genere algún impacto. Yo diría que esto se puede tomar desde el punto de vista de la convención, que entiendo que es la pregunta, ¿no?, de dos perspectivas diferentes. Una, desde el punto de vista del derecho a sufragio como una forma en que las personas con discapacidad pueden participar, ¿no? Y la convención es políticamente, ¿no? Y la convención es clara en afirmar que la discapacidad no puede ser una razón por la cual privar a las personas con discapacidad de sus derechos políticos. Y es más, afirma una serie de exigencias para los estados, ¿no? Que dicen en relación con accesibilidad al ejercicio del sufragio, que dicen en relación con la implementación de mecanismos tecnológicos para el ejercicio del sufragio. Y en ese sentido, uno podría atacar la exclusión de la cual son objeto. Ojo, no solo las personas con discapacidad mental, ¿no?, sino las personas con discapacidad en general en el ejercicio del derecho a sufragio, ¿no? No costaría nada, pero nada, tener una política general de que las personas con discapacidad para movilizarse voten en el primer piso, ¿no? Y no es una política general que exista, ¿no? Y eso, por supuesto, que se genera desincentivos de participación, genera problemas de asistencia, de acceso, etc., ¿no? Hemos avanzado, sí, hay que decirlo, en el establecimiento de un mecanismo de apoyo a la hora de votar para las personas que no puedan votar por sí mismas, pero creo que hay un trecho que recorrer. El punto que afecta a las personas con discapacidad mental interdictas, ¿no?, que son, hay que también decir, una minoría de las personas con discapacidad mental en Chile, es que ellas son simplemente borradas del padrón electoral, ¿no? Y esa es la situación que esta reforma legal pretende abordar, ¿no? Y que, sumada al derecho a sufragio establecido en la Convención, podría recibir el apoyo del derecho a la capacidad jurídica, ¿no? El derecho a la capacidad jurídica se reconoce en todas las esferas de la vida, ¿no? Y evidentemente una de las esferas relevantes de la vida en una comunidad democrática es la esfera de la participación política. Respecto al caso de una persona con Alzheimer al cual no se le da la medicación es un caso tremendamente difícil, ¿no? Es un caso que pone en jaque, ¿no?, las aspiraciones de respeto a la autonomía de las personas con discapacidad mental, ¿no? Y esto me da la oportunidad de presentar mis propias dudas, ¿no?, en respecto de que el respeto pleno a la autonomía de las personas con discapacidad mental siempre sea la forma en que se logren mejores soluciones, ¿no? Que se busquen soluciones que equilibren adecuadamente, y probablemente diciendo esto me voy a ganar varios enemigos, ¿no? No más que yo. Su autonomía con su vulnerabilidad, ¿no? Las personas con discapacidad mental son normalmente personas vulnerables que están, que si se las considera simplemente como se les idealiza simplemente como sujetos autónomos, racionales, listos para ejercer todos los derechos posibles, probablemente van a perder oportunidades de satisfacción de sus necesidades básicas en muchos casos, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros pensamos que una persona con Alzheimer, ¿no?, es una discapacidad cognitiva que tiene, dependiendo del grado de su avance, ¿no?, profunda implicación en la capacidad de toma de decisiones, puede
aceptar o negar, consciente de las implicaciones que esa decisión o esa negativa tiene para su propio interés, ¿no? Entonces, creo que, y aquí expreso mi tendencia conservadora, quizá, ¿no? Creo que un sistema adecuado de ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad mental tiene que también prestar atención a su vulnerabilidad y la vulnerabilidad asociada que genera en las personas que tienen que cuidar de esa persona, ¿no? Por un lado. Y que creo que las soluciones totalizantes, como que las que nos ofrece el comité, pueden generar problemas en ciertas áreas, ¿no? Creo que es diferente la solución que uno debería ofrecer para el ejercicio del derecho de sufragio que la solución que uno debería ofrecer para tratamientos médicos. Creo que es diferente la disposición patrimonial de muebles e inmuebles, ¿no? Son decisiones que pueden afectar masivamente la posibilidad de supervivencia de una persona y en ese sentido uno podría esperar que el sistema jurídico tomara decisiones que sean diferenciadas respecto a esos casos. Pero sin duda, situaciones como, condiciones como la de Alzheimer, por supuesto, tensionan y ponen en jaque cualquier modelo de toma de decisiones, ya sea que conceda o no conceda autonomía. Es el mismo problema usted va a tener bajo la actual legislación, o sea, no el mismo, pero va a ser una situación problemática bajo la actual legislación que bajo una legislación que reconozca autonomía a esa persona. ¿Okay? Pero gracias por la pregunta. Interesante. Damos por finalizado el primer panel de discapacidad desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Agradecemos a Patricia y Pablo. Muchas gracias. Voy a dar un aviso desde el servicio de vigilancia de la UACH. Hay 2 autos mal estacionados. Patente GPSZ 57. La grúa se los llevó. Y PB 6796. A continuación los invitamos a pasar a un coffee break. Gracias.